episodio que puede durar de repente días y más no. ¿De acuerdo? Y evidentemente las células son muy particulares. No son iguales que en la crónica. Tenemos que seguir dos tipos de procesos inflamatorios agudos. Uno, el que nos protege, que es la inflamación aguda, promovido por los polimorfos nucleares. ¿Por qué? Porque esa inflamación aguda va a crear todo un microambiente, ¿sí? Un microambiente, oscila la bacteria y termina con matarlo. De caso contrario, si no lo matan, son dos cosas. Nos da el shock séptico en extremo, donde los protagonistas de las células ya no son los polimorfos nucleares, sino son otras células que bien vienen a ser de los potenciadores de la fagocitosis, que son los TGP1, macrófagos no como células efectoras, sino como macrófagos intermediarios de crear la proteína de shock séptico, que luego lo veremos. Si es que el proceso inflamatorio agudo bacteriano no ha resuelto el problema, es porque es que de repente la bacteria que está incursionando en este proceso no es una bacteria cualquiera, sino es una bacteria del género Mycobacterium, en la cual en segunda instancia que ingresa va a inducir al procesamiento y presentación de antígenos por las células representantes de antígenos, en este caso los macrófagos. No lo matan y va a crear una fagocitosis incompleta, dando como consecuencia un granuloma. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esos tres episodios son distintos? Son distintas células, distintos mediadores, distinta expresión celular. Muy bien. Entonces, todo comienza cuando ¿qué es esto? Las barreras naturales, que pueden ser físicas de la piel, químicas, biológicas o... Muy bien, esta alumna está buena. Mecánicas, donde los considerados pirógenos exógenos, que puede ser cualquier microorganismo, en este caso hemos escogido a una bacteria, ¿sí? En las infecciones, cuando entra por primera vez, se convierten en pirógenos exógenos. Rompe la barrera, injuria la barrera e ingresa a la economía interna. Este pirógeno exógeno va a ser captado por la primera célula presentadora, que son las células dendríticas. Muy bien. ¿Ves ahí? ¿Lo ves? ¿Sí? Ponte al lado de no sé cómo ves. Ponte al lado de un poco tiene cara de agresiva, pero no lo es tanto. No muerde, ¿cierto? Entonces, esas células dendríticas, como cualquier célula presentada antígeno, tiene la capacidad de inducir la formación de pirógenos endógenos. Los pirógenos endógenos son interleuquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son? Principalmente la interleuquina 1, también la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral del tipo alfa. Digo principalmente en la interleuquina 1, ¿por qué? Porque esta interleuquina 1 tiene receptores específicos en las células en el hipotálamo anterior, que junto con los receptores de la prostaglandina C2 van a inducir a qué cosa? Al incremento de temperatura focalizada, no general o sistémica, sino focalizada hasta el punto de la agresión, donde se ha encubierto la barrera natural. ¿Ok? Ahí están los pirógenos endógenos, entonces ya tocamos con este asunto, el síndrome febril, ¿no? Muy bien. También la interleuquina 6 tiene un rol importantísimo. ¿Qué cosa? Unirse a los receptores de los hepatocitos para inducir, ¿qué cosa? La síntesis de pocas o elevadas concentraciones. Por eso he puesto 3 flechas hacia arriba, concentración de ¿qué? De proteína C reactiva, o llamada también como proteína fase aguda. El diagnóstico en las emergencias generalmente es para saber si el problema del paciente que llega con malestar, fiebre, dolor, etcétera, es infeccioso bacteriano que está en curso, ya bien definido, o es inflamatorio agudo.
Si que la proteína C reactiva está elevada, diremos pues es un proceso inflamatorio agudo y el paciente puede irse a su casa con su tratamiento. Pero si que no, la proteína C reactiva no está elevada, está en rangos normales o en rangos medios hacia abajo, mejor sería que lo observe el paciente y lo guarde en observación en emergencia, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Y el TNF, evidentemente, el TNF, que junto con las otras dos interleuquinas anteriores, ¿qué va a hacer? Unirse a los receptores, por eso acá lo he colocado, fíjense ustedes, la flechita, a los receptores de quién? De las células endoteliales para activar al endotelio vascular. Mientras tanto, el endotelio vascular solamente jugaba un rol cardiovascular, pero cuando se unen los receptores, estas células cambian su forma. Se forman a ser cuboides y por tanto tienen ya rol inmunológico porque van a ser secretorias. ¿Qué van a secretar? Cuando se activan, ¿qué van a secretar? Justamente las proteínas endoteliales o endotelinas. ¿Cuáles son? Principalmente todas las proteínas endoteliales o endotelinas que tienen receptores donde en la célula que va a migrar hacia el exterior como respuesta de quién? El pirógeno exógeno que ha movido todo este proceso. Si es una bacteria, en la prima infección, ¿qué célula va a activarse para crear inflamación y matarla? El polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque las inflamaciones agudas frente a bacterias, para eliminar bacterias, se mueve única solamente por polimorfos nucleares. Si que esto fuese un alergeno, se activarían masocitos y eosinófilos, vale decir, basófilos, masocitos y eosinófilos. Pero lógicamente las proteínas endoteliales van a ser totalmente distintas. Entonces, la inflamación aguda, promovido por bacterias y que activan a células polimorfos nucleares, no protegen, porque van a eliminar a la bacteria. Pero las inflamaciones promovidas por alergenos que activan a eosinófilos y basófilos no nos protegen. Al contrario, nos pueden ocasionar daño, incluso llevarnos a la muerte si se llega al shock anafiláctico. No te comas las uñas. 10ª vez que te digo, la próxima te doy con un interleucinato, ¿no? Bien, entonces las proteínas endoteliales del endotelio vascular activado, en primer lugar, son las quimioquinas que van a atraer a la célula, especialmente las que tienen receptores de membrana para esta interleuquina. ¿Cuál es esta quimioquina? La CXL8, que es específicamente para atraer neutrófilos polimorfos nucleares. Y luego, toda la molécula derecha, las selectinas, en primer lugar, la L, las ICAMS, las DCAMS, las PCAMS y las intendinas, que tienen cadena alfa, cadena beta y luego las caderinas. Para dar qué cosa, los fenómenos de la diapedesis y la transitosis. Mediante la diapedesis, ¿quién va a migrar? ¿De dónde va la flecha azul? Las células. Y mediante la transitosis, fíjense ustedes quiénes van a salir. Todas las proteínas solubles, que va a coadyuvar la realización del mecanismo efector de esta célula. ¿Cuál es el mecanismo efector? La fagocitosis. Entonces, bien, en la transitosis saldrán las células de forma, ya vemos por qué de forma, porque hay procesos en los cuales invoca el cambio del citoesqueleto por polimerización de la tubulina, ¿cierto, Nancy? ¿Cierto? Muy bien, cuando esto sucede ya en tejido extravascular, este polimorfo nuclear se pone en contacto con quién? Con el antígeno bacteriano para fagocitarlo, ¿sí? ¿Y cómo va a actuar por transitosis estas proteínas inmunoglobulinas C3, C5A, C3A, proteínas reactivas, lectinas, como opsoninas, para favorecer este mecanismo de los polimorfos nucleares de la fagocitosis y consecuentemente la inflamación. Entonces, cuando todo eso ocurre y se activan el fagolisosoma por incremento de calcio, que lo que va a hacer, van a degranularse estas
estos lisosomas de este polimorfo nuclear, liberando ¿qué cosa? Mediadores inflamatorios, ¿cierto? Mediadores inflamatorios en los cuales van a estar, por ejemplo, histamina, leucotrienos, ¿sí? Prostaglandinas, que van a incrementar en el hipotálamo la producción de fiebre, tromboxanos, etcétera, 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 que van a crear, ¿qué cosa? Mayor vasodilatación, mayor fiebre, y al crear vasodilatación, ¿qué va a haber? Va a haber transitosis, no solamente de estas proteínas, sino de una serie de proteínas sanguíneas solubles, plasmáticas, ¿cierto? Al perder eso por transitosis, ¿qué es lo que va a formar? Del plasma va a formar ¿qué cosa? Un transudado, y como consecuencia del transudado, el edema, ¿cierto? El edema. Otro signo cardinal. Entonces tenemos calor, el dolor por medio de las prostaglandinas y el tumor o edema por el transudado de las proteínas que salen del plasma del tejido sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué falta? Rubor, calor. Y el rubor, evidentemente, ya pues aleatorio a todo esto porque va a haber permeabilidad vascular, ¿cierto? Cuando alguien se ruboriza, no sale, se pone saposito así como ella. Entonces, ¿por qué? Porque lo habitual al fresco, entonces se emociona y se ruboriza, ¿no? Entonces se llama rubor. Muy bien, pregunta entonces si es que ha habido pérdida de proteínas plasmáticas, la densidad de la sangre será igual, disminuida o mayor densidad. Mayor densidad, más densa, ¿sí? Más viscosa, ¿cierto? La fluidez de la circulación sanguínea será igual, más lenta o más rápida. Más lenta. Entonces de acá se impone entonces que la otra prueba de laboratorio que ayuda al diagnóstico de la inflamación aguda es lo que lo conocemos como la velocidad de sedimentación globular. ¿Cómo se encontrará la velocidad de sedimentación globular? ¿Normal? ¿Disminuida o? ¿Cómo lo ven? ¿Poquito o bastante? Bastante, porque cuando es una flecha hacia arriba o hacia abajo, se dice moderado o bajo. Si son dos, moderados. Si son más de tres, ya en mi idioma, significa que hay que tomar alcohol. ¿Estamos? ¿Y cómo se encontrará el hemograma? ¿Cómo se encontrará el hemograma? Leucocitosis, neutrofilia con incremento de polimorfo nuclear. Ahí tienen la información aguda. Ahora bien, lógicamente, no he tocado más el rol de los mediadores inflamatorios celulares y humorales. Ustedes ya tendrán que ver cuál es su rol en la vasodilatación, la broncoconstricción, ¿no? Cuidado. Dolor, rubor, los 4 signos cardinales, ¿ok? Ya no lo toco porque igualito la síntesis del ácido araquidónico y ya no tiene sentido de tomarlos en cuenta porque ustedes ya tienen que revisarlo, que se inicia a partir de acá, de los fosfolitos de membrana de esta celulita, que por medio de la fosfolipasa va a crear las dos vertientes grandes, las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas con los leucotrienos, y para cada ciclooxigenasa con las COX 1, 1, 2, 3 y los tromboxanos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos dos tiene su rol en la inflamación y los signos cardinales. ¿Estamos? Eso lo revisan ustedes. ¿Se resolvió el problema? ¿Y si no? De repente sí. Doble cosa, doble vía. ¿Se resolvió? No se resolvió. Si no se resolvió, es porque esta bacteria es una bacteria bien pillina. ¿Ya? Bien pillina. Que podría que la inflamación aguda no resuelve. ¿Por qué? Porque esta bacteria, capitales ahí, ¿seguro? Podría pertenecer a un género, dentro de tantos géneros, yo en microbiología soy tan experto como en latín, no se lo quiero decir todo, ¿no? Pero algo me acuerdo de lo que llevé en la UNT en 1528, creo. Una bacteria de género
de Staphylococcus dorado, o también conocido como Staphylococcus aureus. ¿Ok? Este Staphylococcus va a producir una toxina. ¿Es endo o exotoxina, Marco, del Staphylococcus? ¿Exo o endo? Puede utilizar los dos, exo y endo. Puede usar como exo y endotoxina. Ya, dejémoslo entonces como toxina. Endotoxina. Endo. Exo. Pero también puede tener endo. Endotoxina. Bueno, entonces ya lo saben, entonces dejémoslo como toxina. Ya está. Para no. Claro, ya está una toxina. Y saben muy bien que esta toxina, cuando hablamos de antígenos, tiene un rol importantísimo, que es un potenciador del sistema inmune. Es un potenciador policlonal o monoclonal, chiquita. Policlonal o monoclonal. No temas, si te equivocas, aprendemos todos. Y si aciertas, también aprendemos todos. Poli o monoclonal. Monoclonal, porque solamente tiene la capacidad de ¿qué? De activar, está bien, es bien inteligente, de activar ¿a quién? A los linfocitos T, CD4 cooperadores del linaje helper 1, ¿cierto? Estos helper 1 son linfocitos proinflamatorios o antiinflamatorios. Pro o anti, tiene un porqué. Si es pro, ¿por qué? Y si es anti, ¿por qué? En inmunología no cae nada al vacío, no es nada banal. Se tiene que justificar por qué. ¿Anti o pro? ¿Tú, Rubia? Antiinflamatorio. Muy bien, así es. Es proinflamatorio. ¿Por qué? Porque su rol es potenciar a la fagocitosis. Es potenciar a la fagocitosis y potenciar a los procesos inflamatorios para resolver el proceso infeccioso. ¿Ok? Y es proinflamatorio no solamente por sus roles y funciones, sino porque va a producir interleuquinas proinflamatorias, como por ejemplo el interferón gamma y la interleuquina 2. El interferón gamma nos interesa. Nos interesa el interferón gamma, ¿por qué? Porque tiene receptores ¿dónde? En los macrófagos, y los macrófagos tienen la capacidad, cuando se activa en unión con el interferón, de producir interleuquinas también inflamatorias, la interleuquina 1, la 6, la interleuquina 3, el factor de crecimiento de colonias de monocitos. Pero además tiene la capacidad de sintetizar, ¿qué cosa? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿en qué concentraciones? Vamos a poner un palito más, ¿sí? Porque esto realmente justifica, incluso ¿en cuánta concentración? Exageradamente elevadas. Al TNF se lo conoce también como caquexina, y la caquexina evidentemente por su nombre no es que puede, va a provocar caquexia, anorexia y la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio, infeccioso, inflamatorio sistémico, en la cual va a ir acompañado con alteraciones de la coagulación, y 2, con hipertrigliceridemia y otros problemas cardiovasculares, cardíacos, ¿no? En las cuales va a ser generalizado. Es más, por algo más importante, este TNF, si bien es cierto, caquexina, etcétera, quiero que sepan ustedes, y se lo digo a este grupo, no más a los demás no se les he dicho, ¿eh? ¿Por qué? Somos los preferidos. Exacto, mis preferidos, mis favoritos. El TNF está considerado como ¿qué? Como una proteína apoptótica. Por tanto, puede inducir a la muerte celular por medio de las caspasas y la endonucleasa de rejección. Puede inducir la muerte de linfocitos T, supresores, ¿ok? Que frenen la inflamación. Entonces,
Si retornamos un poquito al concepto general de este fenómeno, tenemos que uno de estos Staphylococcus aureus se ha diseminado, va a provocar ¿qué cosa? Sepsis, y el cuadro final compatible con la muerte, el shock séptico. ¿Estamos? Entonces ya hablamos de qué cosa, del síndrome febril, de la inflamación aguda y del shock séptico. Pero ¿qué pasa? Si aquí esta bacteria no es del género Staphylococcus aureus y obviamos esta situación, puede tratarse de esta bacteria más pequeña aún, que te va a matar lentamente, pausadamente, ¿sí? Pero al igual te mata. Esta bacteria es que cuando la inflamación aguda no resolvió, ingresa por primera vez para que se resuelva con la inflamación aguda, y no lo resuelve, ingresa por segunda vez con el proceso inflamatorio no resuelto. ¿Por qué? Y entra a tallar cuáles y a otras células presentar antígenos, porque entran por segunda vez, y ya tiene que haber presentación de antígenos. Va a decir que desde la inflamación aguda, que dura 2, 3 días, 4 días, y no se resuelve el problema, ya entra a tallar las células macrófagas o presentar antígeno, que va a comenzar a durar todo un proceso que luego de 7, 8 días de este proceso va a producirse las inmunoglobulinas. Pero eso lo dejamos de lado, vayamos acá. Esas bacterias son de un género bastante especial, llamado de los Mycobacterium ¿qué más? ¿De Klebsiella? ¿De Clonela? De los de gruesa dicapartídica, Mycobacterium lepre tuberculosis. ¿Ok? Por eso, el género familiares. ¿Ah? Género familiar. Género. Mycobacterium. Dos variedades, lepre, que va a producir la lepra. Leprae se escribe, y tuberculosis, que va a provocar la tuberculosis pulmonar o miliar, ¿no? Miliar, que es diseminada a otro tejido fuera del pulmón. Bien, lo he colocado así, ya no como este icono, sino así para que sea más pillín. Esta va a ser fagocitado por los macrófagos, que son células presentadas antígenos, ¿cierto? Este caso, esta etapa es importante, ¿ok? Muy bien. Va a querer destruirlo, evidentemente se formó el fagosoma, y aún así las enzimas proteolíticas del proteosoma de este macrófago no pueden eliminarlo. No pueden eliminarlo. ¿Por qué? Porque tiene una muy gruesa capa lipídica que lo impermeabiliza de los enzimas proteolíticas. Pero sin embargo hay otra enzima que se llama la lipasa, que puede atacar a los lípidos de membrana, y de una u otra manera son péptidos que van a ser presentados por el HLA tipo 2, a los linfocitos T cooperadores. Entonces yo le he jalado esta historia, acá está, ¿sí? Para ir graficándolo. Entonces este es el macrófago que está acá, ¿ok? Este macrófago tiene su fagolisosoma con la bacteria adentro, ¿ok? Entonces, como no ha podido ser destruido, este macrófago activado puede producir ¿qué cosa? Interleuquinas 1, 6, TNF, que tiene como condición ¿qué cosa? Activar al endotelio vascular para que provoque ¿qué cosa? Más diapedesis, ¿de quién? De células macrófagas, que se ha inducido su producción, ¿por quién? Por las interleuquinas 3, el factor estimulador de colonias, que va a actuar a nivel de la médula ósea para producir más macrófagos, que va a hacer ¿qué cosa? Diapedesis, para que se vayan uniendo alrededor de este macrófago, que va a acercarse como auxilio. ¿Está claro?
como la convocatoria por depredésis de estas células que han sido inducidas a nivel de médula ósea por los factores estimuladores colonial interleuquina 3. La interleuquina 3, recuerdan ustedes que se lo conoce como interleuquina hematopoietética. ¿Está claro? Bien, entonces todas estas células que están diapedizando, ya saben, pronúncialo como quieran, pero el sentido es el mismo, ¿cierto? Van a comenzar a acercarse a esta célula central donde está la fagocitosis frustrada, incompleta, fagocitosis incompleta, y la inflamación crónica. Ojo acá para ustedes, digo, porque son mis favoritos, mis preferidos. La inflamación crónica solo y únicamente se justifica cuando existe fagocitosis incompleta. Van a decir que no ha sido destruido el germen. Fagocitosis incompleta existe cuando el germen ha sido destruido. Y fagocitosis frustra cuando, por ejemplo, la célula fagocítica es como Nancy, como ella, y el antígeno es más o menos como el chiquitín o Michelangelo. ¿Lo podrá fagocitar? ¿Lo podrá fagocitar? No. Entonces, todos los mediadores inflamatorios se liberan fuera, alrededor del tejido adyacente, creando inflamación. Es un caso de la vasculitis y otro cuadro, ¿no? Artritis, etc. ¿Sí? Ese es compatible con la hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3, que lo tocaremos la próxima semana. Todo tiene relación, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿ven cómo se ha ido acumulando? Y acá están. Estas células macrófagas que se han ido acumulando alrededor de esta célula central van a cambiar de nombre estos macrófagos porque ya tienen una diferenciación. Estos macrófagos se llaman células, tienen el nombre, asumen el nombre de células gigantes, células epiteloides o células de Langhans o de cuerpo extraño. ¿Por qué de cuerpo extraño? Porque no siempre el granuloma se forma frente a una bacteria tipo micobacterio, sino puede ser por una silla que se incrustó, y como no puede ser fagocitado, los macrófagos se reúnen alrededor para tratar de eliminarlo, o una partícula de vidrio o de metal. Entonces a eso se llama cuerpo extraño, no por el cuerpo de Michelangelo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este proceso inflamatorio no se resuelve por los macrófagos. Entonces, los macrófagos, vía presentación de antígenos mediante el HLA de tipo 2, ¿cierto? Que va a presentar a estos péptidos del micobacterio, lo presenta a los TCR de quién? ¿De los TCR de quién? De los linfocitos TCD4. Como es un proceso inflamatorio inconcluso, deben potenciar la fagocitosis. Los linfocitos TCD4 pueden potenciar a la fagocitosis por medio de quién? De la interleuquina 1, del linfocito TGLP1. ¿Por qué? Porque el linfocito TGLP1 produce ¿qué cosa? Interferón gamma, y estos pueden activar a más macrófagos para que sigan tratando de resolver el problema infeccioso. Y al final se va abriendo un cúmulo de células, ¿no? Muy bien. No lo resuelven. Entonces activemos a células mucho más potentes que tienen capacidad citotóxica. ¿Cuáles son? La interleuquina 2. Producen también los TGLP1, interleuquina 2, que tiene receptores ¿dónde? En los linfocitos TCD8. Al unirse esta interleuquina 2 a los receptores de los linfocitos TCD8, los activan. Y al activarse va a liberar ¿qué cosa? Su capacidad citotóxica, y liberando perforinas y enzimas para meterlo al interior y matar a esa bacteria. Pero ¿podrán estas perforinas y enzimas meterse por todo este cúmulo de células? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Marco, ¿estás durmiendo ya? No. Es que el doctor sabe
Zárate, de que el doctor Zárate sabe que él es un buen muchacho, que 9 de la noche ya está con su pijamita, su gorrito, sus pitones en su camita y ahorita pues él ya está trasnochando. No, mentira, de acá se va Lama. Bien, entonces, estas perforinas y las enzimas también son mediadores apoptóticos. Son mediadores apoptóticos igualitos, que van a, en los nucleas de reacción, van a destruir el ADN de las células eliminándolas. Entonces, la perforina y la enzima, ¿qué es lo que va a hacer? No puede entrar al interior y se va hacia donde? El tejido adyacente, donde se ha formado el cúmulo de células, ocasionando daño tisular, así como estas cavernas. ¿Ok? Como en la placa hidrográfica que ven los huecos, las cavernas en los pulmones, a este daño tisular, el mecanismo es lo que se lo conoce como la necrosis caseosa, no gaseosa, caseosa. Así es. Muy bien, ¿el proceso inflamatorio fue resuelto? ¿O sigue ahí ese pillín? Ahí está, no pasa nada. Dice, bueno, el proceso inflamatorio no se ha resuelto ni con más macrófagos, ni con células TCD8. Tenemos que frenar esto porque lo está haciendo daño al paciente. Entonces, los linfocitos TCD4 activan a otras células del linaje T helper 2, T helper 3. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando o no? T helper 2, T helper 3. ¿Y por qué deben frenar todo el proceso inflamatorio? Porque producen interleuquinas antiinflamatorias como por ejemplo la interleuquina 4, la interleuquina 10 sobre todo, que es sumamente antiinflamatoria, y acá para reparar el daño que ha ocasionado toda la inflamación desde que ha venido acumulándose esta interleuquina que se llama, ¿cómo se dice en inglés, china de ojos verdes? Transformant Ground Factor, factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta tiene la capacidad de activar a quién? A los fibroblastos, a caerlos y activarlos para que puedan reparar el daño tisular. Pero ¿pueden reparar todo este acúmulo de células? ¿Esta necrosis gaseosa? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meterse en tejido sano, adyacente, infiltrarse entre tejido y tejido, ¿sí? Y si es que, por ejemplo, esta es una célula, esta es otra célula, y se mete fibroblastos acá, ¿qué es lo que va a hacer? Quitar espacio a las células sanas, asfixiándolas, ocasionando ¿qué cosa? Fibrosis, y la fibrosis tiene como consecuencia fisiológica, funcional, ¿qué cosa? La pérdida de función del órgano. Al final de cuentas, en la inflamación aguda sí hay reparación por los fibroblastos. En la inflamación crónica no hay reparación. Entonces es lo que da el cuarto signo cardinal que lo dio ¿quién? Celsius o Galeno. Celsius en el siglo I después de Cristo. No, el siglo I después de Cristo. Y yo estuve con él. ¿Ok? Todo este acúmulo que hemos visto desde acá, todo este acúmulo y todo este fenómeno se ocasiona y va a dar como expresión tisular y celular, ojo acá, ¿qué cosa? El granuloma. Y que la fibrosis solamente es por órganos, por bacterias de este tipo, no, ojo acá. Hay una serie de fibrosis que van a crear un granuloma. Hay fibrosis autoinmune, hepática, pulmonar. Pero cuando se biopsia y se envía a patología por estudios de biología molecular, ¿qué es lo que va a buscar para decir? Sí, es una fibrosis pulmonar autoinmune. Van a buscar los protagonistas de la formación del granuloma. ¿Cuáles son los protagonistas? En primer lugar, ¿con qué CD lo identifican? Porque en un tejido,
no lo van a identificar su macrófago. Un macrófago o monocitos lo identificamos cuando está el tejido sanguíneo, en la lámina extendido. Pero histológicamente se lo tiene que identificar un CD. ¿Qué CD? 4. CD 4, 8. CD 68. CD 68. CD 4. CD 8 son los protagonistas celulares. Y además, fibroblastos. Si que encontramos esos 4, evidentemente es una fibrosis autoinmune. Pero lógicamente, si además de eso pretendemos pensar de que es por micobacterium, lógicamente evidenciamos los CDs correspondientes y a la vez se hace una adición de Sid-Nielsen para determinar si es que hay micobacterium o no hay micobacterium tuberculoso. ¿Ven? Hicimos toda la clase de inflamación en un solo pizarrazo. ¿Anderson? ¿Capisci? ¿Vous avez compris? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué aún son?